Os voy a hablar de una gran estafa y creo que todo el mundo se va a convencer que es una estafa después de unos 20 minutos. A menos que seas un fanático o a menos que vivas de este negocio. La chica que está ahí, la morena, está en una playa nudista en Formentera después de más de 20 años de diagnosticar la SIDA. La dieron 3 meses de vida y está riéndose en una playa sin medicarse y sin que la pase absolutamente nada. Y la gente no sabe esto. Es la protagonista de mi libro, La macroestafa del SIDA. Aquí cuento toda su historia. Además, tuvo una hija y está también sana. Ahí al lado tengo otra chica que se llama Soledad Fernández, que dejó de medicarse después de leer mi libro y después de leer mi blog y tener la información. Y está también de maravilla. Quiere denunciar a la sanidad. Quiere denunciar, se encuentra mejor que cuando se medicaba. Ahora la medicación la llama matación en vez de medicación. Lo mismo Nuria G, 23 años con el SIDA, perfectamente. La dije que viniera aquí, tampoco quiso. Hay millones de personas como estas dos chicas. El doctor Garrido es un médico que se intentó suicidar 2 veces cuando le hicieron el test de SIDA. Se intentó suicidar 2 veces. Y cuando se enteró de la información que estoy dando aquí, dijo que el SIDA era como la invasión de los marcianos. Oye, pero ¿y a qué mueren los de SIDA? Es la pregunta que te hace todo el mundo. Pues de enfermedades de toda la vida. Sakov hizo un estudio de la gente que muere de SIDA en 2006 y ninguno moría de las enfermedades de SIDA, que son unas 32. Morían casi todos de cáncer. El SIDA son 32 enfermedades de toda la vida, empezando por la tuberculosis, el cáncer y la neumonía. O sea que la gente que se muere de eso, le empluman que es el SIDA y ala, a pedir subvenciones. Nureyev murió envenenado, lo denunció su novio en The Guardian. Anthony Perkins, el de Psycho, por neumonía. Freddie Mercury, bronconeumonía. Arthur Ashe, el tenista, y Asimov, el científico, fallo coronario. Ron Huso murió de cáncer linfático. No de SIDA. Este es el doctor Wilner. Esto es en la televisión de Lanzarote. Salió la noticia en EFE en 1993. Se pinchó con una aguja de SIDA. Siempre te dicen, oye, que si tú dices lo del SIDA, pínchate con SIDA. O haz sexo con una chica que tenga SIDA. Siempre te dicen eso. Si ya se ha hecho la prueba y no salió en ningún medio. En todo el país, en todos los pacientes de SIDA, no se ha realizado ni un solo estudio científico sobre los efectos a largo plazo de las drogas inyectadas o inhaladas. Aunque ya han muerto 150.000 afectados por el SIDA, que eran consumidores de drogas intravenosas, 250 que inhalaban popper, tomaban anfetaminas, y que murieron o enfermaron de SIDA debido al consumo de estas drogas. La prueba de que el VIH mata las células T, esto lo presentaron en 1984 en Science, es la nota 21, y es un trabajo en preparación de Popovic. Esta es la prueba de que el SIDA nos mata. Un trabajo en preparación. El VIH no mata las células T. Joshi et al. En 1985 los puso en un tubo de ensayo durante 2 meses, VIH, en células T. Las células T son las que mata, las que nos defienden de las enfermedades. Las pusieron en 2 meses y no murieron. Prueba científica, el VIH no mata. Los antirretrovirales se crearon con modelos matemáticos. Antes de que existiera el SIDA ya los tenían creados por Abbott. Y Gallo, que es el que hizo toda esta teoría, que es masón además, del Instituto Nacional del Cáncer, todo esto se lo inventaron en el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, se basó en un retrovirus que había inventado él del cáncer. Esto es el estudio de Nature donde se presentó los antirretrovirales del SIDA. El diseño de las pruebas y los resultados clínicos de este estudio se reportarán en algún otro sitio. Nos vendieron los antirretrovirales sin haber estudio. Esto es un estudio científico, un BLAST, genético que he hecho yo en exclusiva, con un programa informático. Te cogen el código genético del VIH, arriba, y abajo es código genético de cosas que tienes en el cuerpo. Y fijaros, coincide perfectamente. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que nos dicen que es SIDA, yo te puedo demostrar que es algo que tú tienes en el cuerpo. Cualquiera lo tiene en el cuerpo. ¿A qué se demuestra? Con un estudio exclusivo de BLAST, de secuencias genéticas. Incluso después de publicar esto, algunas secuencias desaparecieron, las quitaron, por si había aquí algún científico que lo investigaba y para que no os deis cuenta. El VIH nunca lo han aislado, nunca se ha demostrado, la única prueba que hay es esa gráfica del VIH, siempre te enseñan dibujitos. Aquí se presentó el SIDA, masón, un Robert Gallon, un masón condenado por fraude. Es biólogo, no es médico, y dijo al Chicago Tribune que no hay fotos de VIH.
¿No se ha encontrado ningún virus activo? En la mayoría de los pacientes afectados por el SIDA, ninguno. Esa es la razón por la cual algunos microbiólogos tan renombrados como Gallo y Robin Weiss no hayan conseguido aislar el virus del SIDA en los pacientes. Lo han intentado durante varios años, pero lo único que han conseguido es el virus de Montagnier. No lo han encontrado porque no hay nada que encontrar. El AZT, que es la medicina del SIDA, sí mata. Estudio de Balzarini de 1989. Y además el AZT demuestra, esto produce neumonía, lipodistrofia, muerte, miopatía y cientos de enfermedades. En Estados Unidos tuvieron que indemnizar a Adrius Serrano con 2,5 millones de dólares por envenenarla con la medicación del SIDA. Y es un virus que te dice que puede estar latente 50 años. No hay ningún precedente, ni uno solo en la historia de la microbiología, de que un microbio inactivo, latente o no detectable, origine una enfermedad. Si una persona está infectada por la gripe, la sífilis, la gonorrea o un herpes, al cabo de 2 o 3 semanas aparecen los síntomas. O bien no se presentan nunca porque puede que el sistema inmunológico los reconozca y frene la infección. Por eso pasamos por un periodo de latencia de 1, 2 o 3 semanas, a veces solo de días, porque el virus necesita reproducirse en gran número en nuestro organismo para matar células. Entonces es cuando nos ponemos enfermos. No hay ninguna explicación lógica para aceptar el hecho de que una persona que se infecta hoy consiga neutralizar el virus con su sistema inmunológico y se convierta en seropositiva y desarrolle la enfermedad 10 años después. El virus entra en acción antes de que lo haga el sistema inmunológico. Si el virus fuera el responsable, la enfermedad aparecería mucho antes, no 10 años después. Y se transmite por los monos y por el sexo y de África. Fijaros, qué casualidad, ¿no? ¿Cómo se parece al VIH? Porque el que se inventó la teoría del HTLV es el mismo del VIH, es Gallo. Probó antes con varios virus y no coló. No hay pruebas de la transmisión sexual. En el estudio que se presentó en Science en el 84, que es la base del SIDA, te dicen, los estudios epidemiológicos sugieren, no demuestran transmisión horizontal por rutas sexuales. Este es Montagnier, premio Nobel, un abrazafarolas que investiga el virus de la locura. El virus de la locura. Dice que el SIDA se produce por estrés oxidativo y no hay que medicarse, que es la tesis de los disidentes, que son muy fanáticos, por cierto, los disidentes. Al final da razón a los fanáticos disidentes. Y también ha dicho que no hay transmisión heterosexual en Occidente, pero eso no te lo dicen los medios. Soy un médico formado en Colombia y luego especializado en medicina interna, enfermedades infecciosas, tropicales e inmunológicas por las universidades de Antioquia, Colombia, Universidad de Kansas y Cornell en Estados Unidos y por la Universidad de Londres en Inglaterra. Por más de 40 años he estado dedicado a labores académicas, investigativas, y ella no es una enfermedad infecciosa, ni es causada por un virus, ni se transmite sexualmente, como lo aseguran algunos científicos e investigadores norteamericanos y europeos. Ratones sodomizados, ponemos entre paréntesis, dan positivo al SIDA. ¿Cómo cogieron el virus? ¿Por no usar condón? Perros, cerdos o cualquiera con gripe da positivo. Estudios de Keown, de Hoffman. Los australianos han llegado a afirmar que los resultados positivos en las pruebas del SIDA no confirman de manera absoluta que una persona esté infectada por el VIH. Para comprobarlo, han realizado pruebas de SIDA a ciertos animales que no sufren la infección por el virus. Por ejemplo, a estos ratones, a los que se les ha inyectado sangre de otro ratón y se les han encontrado anticuerpos. De los 144 perros utilizados, la mitad presentó los mismos resultados que los ratones. Se han realizado pruebas a partir de sueros extraídos en 1968 a indios amazónicos. Muchas de ellas dieron resultados positivos a pesar de que en esas tribus no se ha producido nunca ni un solo caso de SIDA. Lo mismo ocurre entre algunas poblaciones de ciertas regiones de África. Inventan las estadísticas. Este era el responsable de la OMS que hacía las estadísticas, James Shin. El responsable, y él dice que inventa las estadísticas. Y en África no hacen test, es lo que te dicen, millones en África, no sé, si no hacen test, se lo inventan todo. Hace un par de años redujeron 6 millones por error las estadísticas. El SIDA es una hipótesis de Science en una rueda de prensa. ¿Eso es ciencia? No. Este es el que inventó los antirretrovirales, David Ho. Se presentó además en una rueda de prensa, eso no es científico. Hoy en día no se hacen controles de los experimentos
La mayoría de los descubrimientos se hacen en ruedas de prensa. El investigador cita una rueda de prensa, llegan los periodistas y él dice que acaba de descubrir esto, pero no es como antiguamente, que se presentaban los descubrimientos en un congreso o se discutían en una universidad. Ahora no, se presenta en una rueda de prensa y los mismos periodistas apriorísticos y dogmáticos pues piensan que todo lo que les dicen es verdad y lo publican inmediatamente en el New York Times y en el resto de los medios del mundo. Los test son un fraude. Abbott, el que hace los test, la farmacia que hace los test, recibió una multa de 100 millones de dólares. Los test reconocen en el prospecto que no detectan el VIH. El SIDA se basa en el test de anticuerpos, que no capta el VIH, te capta unos anticuerpos que todos tenemos muchos ataques y el test te capta unos anticuerpos que no se sabe ni de lo que son. En las estadísticas del test de África, que hemos dicho que no hacen test allí, y la tercera cosa en la que se basa es en la prueba de carga viral o PCR, que Mullis, el premio Nobel que la inventó, dice que es un timo. Fijaros en qué se basa el SIDA, en mentiras. ¿Y quién vive de esto? Pues los de siempre. El Banco Mundial acepta que la segunda industria más productiva del mundo es la industria farmacéutica. Y dentro de la industria farmacéutica es la industria del SIDA. ¿En qué consiste el test del SIDA? Debemos recordar que el test jamás detecta el propio virus, sino los anticuerpos que han reaccionado a la presencia del virus en el organismo. La primera es el test ELISA. Si el resultado es positivo, debe ser obligatoriamente confirmado por una segunda prueba, el test de Western Blot. El resultado de su trabajo sobre el Western Blot, el test teóricamente más fiable de todos los existentes, fue publicado en 1993 en la revista Biotechnology. Si el suero contiene anticuerpos contra el virus, las proteínas aparecen en forma de bandas negras. El test es positivo cuando la bandeja presenta varias bandas negras. Pero posteriormente las cosas se complican porque los criterios valorativos cambian de un país a otro. Francia no tiene los mismos criterios que los Estados Unidos para aceptar una prueba positiva. Dichos baremos varían también en Australia o en África. En estas columnas podemos observar los distintos criterios que se emplean para definir un test Western Blot positivo, es decir, para establecer cuándo una persona está o no infectada por el VIH. Los criterios que se aplican varían en cada país e incluso en las distintas instituciones de un mismo país. Si aparecen dos bandas negras en el test de un paciente, sería considerado seropositivo en África y en algunos estados de Norteamérica, pero no lo sería en Australia, ni en otros estados americanos, ni en Francia. Si aparece una tercera banda, una P24, no será considerado seropositivo en Australia, ni en muchas partes de América, ni en Francia. Lo que significa es que hay una falta de uniformidad en la interpretación de los test. Hay muchos datos que demuestran que el test ha sido considerado fiable antes de haber sido convenientemente comprobado. Hasta que no se solucionen estos problemas, no debemos considerar el mecanismo del virus como el causante del SIDA. Quizá estemos dando por buenos unos resultados inciertos. Por ejemplo, este test de una misma sangre ha sido realizado por 19 laboratorios norteamericanos diferentes. Los mejores laboratorios, los más prestigiosos. Cada bandeja corresponde a un laboratorio distinto. En algunas aparecen varias bandas negras, en otras tan solo algunas. En la bandeja del centro, en la letra I, no aparece ninguna. Pero el suero pertenece a un mismo paciente infectado por el virus del SIDA. Los laboratorios australianos han detectado errores aún más graves. No puede considerarse infectada a una persona aquí y allí no. Aunque se unifiquen los criterios, seguiremos teniendo el problema de la imposibilidad de repetir un mismo test. En 1991, el Diario Americano de Patología Clínica envió 101 muestras negativas, es decir, que no tenían bandas de sueros Western Blot, a 3 laboratorios distintos. En 67 muestras contestaron que no aparecían bandas. En 13, que aparecían bandas de distinto tipo. En una, P41 y en otra, P24. En 2 muestras P24, 32 y 41-120, lo que para muchos laboratorios se considera un resultado positivo. Sin embargo, todos los sueros eran negativos. Es muy posible que este test no indique la infección del virus VIH en ninguna de estas personas. O se está infectado por el virus o no se está. Con estos criterios no vamos a ningún lado. Es una manifestación de la locura del ser humano.